La recta R' representa al eje de una superficie cónica de revolución, cuyo vértice es el punto W'. Como se puede ver, estamos en un sistema de representación diédrica. Queremos hallar las trazas de ese cono de revolución, sabiendo que el vértice es el punto, como digo, W', y sabemos que el ángulo cónico es de 14 grados. El cono tiene una porción, un semicono en la parte izquierda y un semicono en la parte derecha. Y queremos hallar las trazas o intersecciones de ese cono, prolongado en ambos sentidos, con los planos de proyección. Lo primero que recordamos es que un cono de revolución es aquel que está engendrado por una recta que gira alrededor de un eje y en un giro circular. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el eje del cono y hacer un plano proyectante que lo contiene, es decir, un plano perpendicular al horizontal, que contiene a ese eje del cono. Y vamos a hallar la sección que ese plano produce, que lógicamente estará formado por dos líneas cuyos eje de simetría es la recta RR' y los 7 grados habrá que llevarlos en cada sentido. Por eso vamos a coger y para batir ese plano proyectante que contiene al eje, tomaremos la cota del vértice, que en este caso nos sale estos 42,2, y haremos por W una perpendicular, y en esa perpendicular llevamos estos mismos 42,2, de modo que este sea el vértice del cono abatido, W abatido. Como el punto H tiene cota 0, pues digamos de este eje tenemos este punto, cuyo abatido es este, arrastrado en el abatimiento del plano vertical, y H sería coincidente con su abatido. Por tanto, uniendo este punto con H, sería el eje en el abatimiento de ese plano vertical o ese plano proyectante que contiene al eje. Una vez hecho eso, por el vértice del cono dibujaremos dos líneas a 7 grados para cada lado, 7 grados para abajo y 7 grados para arriba, y estas sean las dos generatrices extremas de ese cono. Esas generatrices cortan prolongadas en este punto a la traza del plano, y si esta otra línea la prolongamos y prolongamos la proyección del eje que coincide con la traza horizontal de ese plano proyectante, tendremos los extremos del eje mayor de la elipse, que va a ser la intersección de ese cono con el plano de la base. La distancia entre este punto y este sería el eje mayor de la elipse. Para hallar el eje menor, lo que vamos a hacer va a ser tomar el punto medio de este segmento, el segmento definido por este punto y por este. Para ello podemos dibujar una circunferencia y fijarnos en su centro, y este sería el punto medio, este punto de aquí sería el punto medio del segmento definido por este punto y por este. Una vez que tenemos ese punto, por él vamos a hacer en esta posición del abatimiento un plano perpendicular al eje del cono aquí en el abatimiento. Es decir, que desde este punto haremos una perpendicular a esta recta. Y esa perpendicular va a cortar, prolongamos el eje y haremos la perpendicular, y corta a las prolongaciones de las dos generatrices extremas en este punto y este. Y este segmento va a representar el diámetro de una circunferencia sección que trazaríamos al trazar un plano perpendicular al eje por este punto medio. Esa circunferencia la podemos dibujar aquí. Este sería el centro de esa circunferencia, que está aquí en el eje, y este sería el diámetro. Y ahora el corte de ese plano perpendicular con el plano, digamos, que acabamos de trazar, pues va a ser una línea que va a determinar un segmento que va a ser trazar por este punto una paralela al eje. Y ese segmento nos va a medir una longitud que va a representar lo que sería la mitad del eje menor. Es decir, que una vez que hemos hecho esta operación, o sea que volvemos hacia atrás en la construcción para que se vea, y tendremos aquí, como digo, esta operación, ¿no? Tenemos aquí esto, hemos hecho la perpendicular y ahora por este punto hacemos esta paralela al eje. Y este segmento representa el eje menor. Ahora no hay más que hacer una perpendicular a esta línea trazada por el centro, que es este mismo punto, y en esa perpendicular llevaríamos esta medida. Y eso serían los extremos del eje menor de la elipse. Vamos a trazar esa perpendicular. Esta sería la perpendicular. Esta es la circunferencia de centro en este punto y este radio. Y aquí tenemos el eje menor de la elipse
que sería la traza horizontal de ese cono o intersección del cono con el plano horizontal, prolongando ese cono, digo, sobre el plano. Con esos ejes podemos dibujar perfectamente lo que sería la elipse, que sería la intersección, ya digo, del cono con el plano horizontal de proyección. Aquí vemos que si desde W hacemos tangentes a esta elipse, tendríamos el contorno aparente del cono y esta sería la parte oculta de la base del cono y esta sería la parte vista. Y de esta manera tenemos ya representada la intersección del cono con el plano horizontal de proyección. O también dicho de otra forma, la traza horizontal de ese cono, entendiendo por traza la intersección. Una vez hecho eso, podemos hacer tangentes a la base del cono perpendiculares a la línea de tierra para tener la zona de lo que sería la proyección vertical del contorno aparente del cono. Entonces nosotros ahora aquí haríamos, ya digo, esas perpendiculares y tendríamos aquí este punto y este punto que unidos con W' constituiría la proyección vertical del cono. Y esas serían las proyecciones de ese cono oblicuo de revolución. Supongamos que queremos, como el enunciado exige, hallar la traza del cono con el vertical, es decir, prolongar el cono hacia el vertical y repetir un proceso similar, pero en vez de con el plano horizontal, con el plano vertical. Pues el proceso va a ser similar. Vamos a coger un plano perpendicular al eje que contiene a dicho eje, al vertical de proyección que contiene al eje, o sea, un plano proyectante de R', y vamos a batir ese plano y arrastrar en ese abatimiento el eje del cono. Para ello, por W' haremos una perpendicular a R' y en esa perpendicular llevaremos el alejamiento del punto V, a diferencia del caso anterior en que llevábamos la cota. Entonces haríamos ahora aquí la perpendicular, estos son los 26,9 de alejamiento y en esa perpendicular llevamos los 26,9. De esta manera tendríamos ya esto. Este sería el V'V, este sería el V abatido, como tiene alejamiento cero, esto sería el V' coincidente con V, y este sería el eje del cono. Y una vez que tenemos ese eje del cono, pues desde este vértice trazaremos dos líneas con 7 grados para cada lado, que sería el ángulo cónico, y repetiríamos el proceso de buscar la prolongación de esas dos generatrices extremas con esta R', que sería la traza de ese plano proyectante. Y los puntos de corte van a determinar los extremos del eje mayor de esta elipse, que sería la intersección del cono con el vertical de proyección. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso aquí. Cogeremos el punto medio de este segmento definido por este punto y por este, tomaremos ese punto medio, dibujaríamos este punto que marcamos aquí, sería el punto medio, hemos hecho esta circunferencia de ese diámetro para limitarlo, y ahora desde este punto haremos una perpendicular al eje prolongado, igual que hicimos en el caso anterior, hacemos una perpendicular y esa perpendicular corta a las generatrices extremas en dos puntos y vamos a dibujar la acción de ese plano sobre, digamos, el cono. Y esta sería la sección similar a la que habíamos obtenido aquí en esta figura en proyección horizontal. Ahora por el punto medio podemos ampliar un poquito para que se vea. Vamos a ver si somos capaces de que aparezca todo en pantalla. Desde el punto medio hacemos una paralela al eje y nos limita en el corte con esa semicuerda de esa circunferencia, sería el valor del semieje menor de la elipse en proyección vertical. Desde este punto haríamos perpendicular a R' y en esa perpendicular llevaríamos ese semieje menor que habíamos obtenido. Y tenemos de esta manera ya el otro eje de la elipse, con lo cual la podemos dibujar, como se puede ver. Y ahora ya simplemente podemos prolongar el cono en la parte superior, o sea, digamos el semicono, la parte superior del semicono, y abarcará esta generatriz y esta otra, abarcarán de modo tangente a esta elipse, proyección vertical de la traza vertical del cono. Prolongamos las generatrices, como decimos, y obtenemos ahí los puntos de tangencia que limitan el contorno exterior, que será la parte vista de esa sección, y esta otra parte sería el contorno, la parte oculta de esa sección. Bien, y ahora ya simplemente podemos quitar algunos elementos que nos pueden molestar. Prolongamos la proyección horizontal de las generatrices de contorno aparente del cono, tanto una como otra. Llegamos al corte con la línea de tierra
y si desde este punto y desde este otro dibujamos verticales, abarcarán de una manera tangente a esta elipse. Y esa sería la proyección vertical que podemos comprobar que ha quedado aquí, igual que había ocurrido antes con este segmento de la proyección horizontal. Estas líneas no pertenecen, digamos, a la realización, simplemente es una comprobación de que al prolongar el semicono en la parte superior, pues las tangentes a la elipse trazadas desde este punto y desde este se corresponden. Y esa sería, digamos, la representación del problema planteado. Podemos eliminar esta línea y esta otra para tener, digamos, las dos proyecciones de la proyección horizontal y proyección vertical, y además para tener, digamos, las trazas, que es lo que normalmente hemos establecido. Podemos ahora, de alguna manera, si se quiere, podemos eliminar líneas auxiliares, pues para dejar lo que sería ya el problema completo, podemos quitar todas estas líneas. Y aquí pues otro tanto. Haríamos esto, quitaríamos estas líneas, esta de aquí también la quitaríamos. Y bueno, esto ha sido una construcción auxiliar que hemos realizado para tener aquí un poco el problema resuelto. Estas son las líneas auxiliares, las más importantes serían estas, ¿no? Las líneas auxiliares más importantes son estas. Y aquí tendríamos esto, lo podríamos eliminar también. Y esta sería la representación del cono pedido. Aquí podemos recortar esta línea también, que ha sido la que nos ha servido para resolver el caso. Y este sería el resultado completo.